Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por la invitación a todo el comité que integra el CREM. La verdad que tengo muy buenos recuerdos, si bien no participé activamente, pero cuando era estudiante participé de muchos cursos, de los congresos que organizaban, así que me pongo contento que siga vigente y siga activa esta organización, esta asociación de estudiantes de medicina, porque creo que la ciencia, la investigación es un elemento muy importante, es clave para el desarrollo nuestro como sociedad y como país. Y de estudiar medicina, sino también que investigar, creo que es muy importante. Como decía antes, cuando me convocaron a poder participar, que le agradezco mucho a todos, y en particular a Sabri, que fue la que se comunicó conmigo, eh, si bien yo soy oncólogo clínico y obviamente uno se formó en esta especialidad y está acostumbrado a trabajar en diferentes temas y a trabajar obviamente con pacientes oncológicos. Cuando planteamos qué tema podíamos conversar, debido a este mes que estamos celebrando, porque creo que también la lucha hay que celebrarla contra lo que es el cáncer de mama. El tema que le propuse a Sabri y a todos los integrantes del comité es hablar sobre comunicación de malas noticias o transmisión de malas noticias y que tiene que ver directamente con la relación médico-paciente. Y tal vez para algunos la relación médico-paciente puede resultar algo medio banal, medio simple, poco importante. Yo cuando yo hice mi carrera de pregrado de medicina, que estudié en la facultad, en nuestra facultad pública, me acuerdo que el único momento en el cual yo tuve algo de formación o de acercamiento a conceptos de relación médico-paciente, y cuando hablo de relación médico-paciente estamos hablando de comunicación, fue en un único capítulo que había del libro de semiología, ¿sí? Y nunca tuve un área, una materia, solamente cuando yo realicé el cursado de una materia electiva de cuidados paliativos fue cuando hay algo más de formación o de acercamiento a estos conceptos, pero no hay ninguna materia obligatoria. Pero bueno, mi sorpresa también fue cuando yo hice mi formación de posgrado en oncología clínica. Yo cursé y me especialicé en oncología clínica en la carrera de posgrado de nuestra facultad, de nuestra universidad. La verdad que a mí yo estudié, me hicieron estudiar, rendí sobre tal vez los últimos anticuerpos monoclonales o las últimas drogas o las pequeñas proteínas o moléculas que forman parte de un medicamento para tratar el cáncer. La verdad que un tema muy interesante. Pero tampoco me enseñaron cómo relacionarme con un paciente. Entonces, ¿por qué yo recalco tanto esto? Porque a lo largo de la presentación que ahora voy a compartir con ustedes, yo voy a recalcar algunos conceptos en la cual tal vez nosotros como estudiantes, como profesionales, podemos tal vez, por ejemplo, la pared que está atrás mío podría estar llena de cuadritos con certificados de congresos, de cursos, etcétera, etcétera. Podría demostrar una gran formación mía en oncología clínica, pero si yo no tengo una buena relación médico-paciente, una buena comunicación con mi paciente, todos esos cuadritos no van a servir de nada. No estoy diciendo que sea más importante que el conocimiento, pero sí me voy a tomar el atrevimiento de confirmar desde lo personal que si uno no logra una comunicación con nuestro paciente y con nuestra familia, podemos tener la pared llena de cuadros sobre cursos, formaciones, máster, doctorados que van a fracasar todos. O vamos a algo más sencillo, puedo saber todo el libro de fisiología, de anatomía o el libro que ustedes quieran y voy a fracasar también. Yo recuerdo una situación cuando yo también era docente de semiología. Me acuerdo que tenía un alumno, la verdad que era un muy buen alumno, con muy buenas notas. Estábamos evaluando un paciente en el viejo hospital de emergencia Clemente Álvarez, que antes era Valle Pellegrini y ahora estaba en la zona, creo que es Virasoro, en Sarmiento y Virasoro, creo, no recuerdo bien, es pasando Pellegrini, no recuerdo
la calle exactamente, pero bueno, ahí estaba el viejo Hospital ECA, y me llama el alumno que estaba evaluando un paciente, pero le costaba poder interrogarlo. Sí, ahí me sorprendió y ahí me di cuenta cómo tal vez este alumno, que era uno de los mejores, cómo le estaba faltando esta herramienta de poder entablar un buen diálogo con su paciente, y poder interrogarlo, completar algo básico como era la historia clínica. Así que por eso, como les decía antes, los que fueron mis alumnos, que acá hay algunos que fueron alumnos míos, como cada vez que tengo un grupo de alumnos delante de mí en la tutoría, yo soy docente de tercer año de la facultad, van a recordar y recuerdan cómo hago hincapié en este tema de la relación médico-paciente y en la comunicación. Pero he hecho de la comunicación, chico, que nos atraviesa en todas las circunstancias al momento de dar un examen. Nosotros podemos saber un montón, estudiar injuria, defensa, por nombrar algún área, saberla de punta a punta, pero después no sabemos expresarnos, no sabemos comunicarnos, no sabemos expresar lo que estudiamos, va a ser muy difícil. Haciendo una analogía al motivo de la charla, de la transmisión de malas noticias, de cáncer, yo puedo hacer un montón sobre cáncer de mama, pero si no sé cómo contárselo a mi paciente y a la familia, voy a fracasar como médico. Tal vez si alguno espera que en la presentación yo aplique mucho tecnicismo en la charla, o protocolos, o conceptos, o un cuadro sinóptico en la cual diga, bueno, tengo una mala noticia, primero digo hola, segundo digo esto, y tercero digo esto, y cuarto, y como que sea un cuadro de cómo hacer. Lamento decirles que no existe un cuadro sinóptico que nos enseñe a comunicar malas noticias. Sí voy a tratar de compartir algunos protocolos de que nos orientan a cómo preparar la comunicación de una mala noticia, pero voy a tratar de reflexionar junto con ustedes algunos conceptos, algunas definiciones, algunos autores, algunos personajes muy conocidos a nivel mundial sobre por qué es importante la relación médico-paciente. Así que voy a tratar de pasar un poco a la presentación ahora. Me dicen si se ve. Sí, se ve, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, como yo les decía, mi nombre es Sebastián Torres, yo soy oncólogo clínico, así que vamos a tratar de compartir un poco sobre este tema de la transmisión de malas noticias. La realidad que hoy vivimos en un mundo hipercomunicado. Tal vez hoy ya no nos damos cuenta, lo tenemos muy naturalizados, pero la verdad que hoy vivimos hipercomunicados en forma permanente. Entonces la comunicación nos atraviesa tanto, de una manera tan importante, en la cual termina ocupando un lugar por encima de lo que se está diciendo. Es decir, termina siendo más importante cómo lo decimos que realmente lo que estamos diciendo. Y acá hay dos frases o dos definiciones, dos oraciones, en la cual la primera dice: no hay mentira mayor que una verdad mal comprendida. Es decir, o lo podemos decir de otra manera, no hay una mentira mayor que una verdad mal contada y mal comprendida. Mal contada por mí como médico, como profesional, y mal comprendida por el paciente, que obviamente si ese paciente la comprende mal, nosotros como profesionales, como médicos tratantes, vamos a tener una gran responsabilidad de por qué se está malinterpretando, ¿no? Y el otro punto importante, que es útil recordar que lo que da sentido a lo que se dice es cómo se dice. A lo largo de la presentación, como yo le decía antes, voy a repetir muchas reflexiones como esta. Y acá dice bioética, conocimiento y comunicación. Esto un poco es como empezar de atrás para adelante con la charla, porque esto resume lo que es la relación médico-paciente, esto resume lo que es la transmisión de malas noticias. Bioética, ¿por qué? Conocimiento, ¿por qué? Comunicación, ¿por qué? Conocimiento, vamos a arrancar por eso, es nuestra formación, es lo que aprendemos como médicos, después nos especializamos. Yo como oncólogo puedo saber todos los tipos de tumores, cómo se diagnostican, cómo se estadifica, todos los tratamientos, todas las últimas drogas, los anticuerpos monoclonales, los últimos tratamientos biológicos. Perfecto, esa pata le ponemos un tilde, la cumplimos. Después va a estar la bioética, es decir, cómo aplicamos todo ese conocimiento. Adelante vamos a ver, y todos conocemos que hay 4 principios de la bioética. Bueno, si nosotros respetamos esos principios de la bioética, es decir, si ese conocimiento como médicos lo aplicamos
respetando los principios de la bioética, estaríamos ya cumpliendo este segundo punto. Es decir, le hacemos un tilde también a la segunda pata de este trípode, de este triángulo. Y después está la tercera pata, la más importante, la que a mí me gusta, la que a mí me encanta, la que yo hago tanto hincapié, y es el motivo de esta charla, que es la comunicación. Yo puedo saber un montón, puedo ser ético en cómo aplico ese conocimiento, pero si no lo comunico bien, va a fracasar. Entonces, sobre esto que acabo de decir, va a rondar toda la charla. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y ustedes seguramente lo van a saber entender, y hoy un tema muy presente, que son las terapias intensivas. ¿Se escucha bien, chicos? Profe, se escucha. Sí, profe. Se escucha bien. Perfecto. Las terapias intensivas. Hoy con el tema del COVID-19, hablar de terapias intensivas es un tema muy presente y lamentablemente muy doloroso para los que tenemos o tienen algún familiar en terapia intensiva o que haya estado en terapia intensiva. ¿Por qué ustedes van a decir, por qué el profe, digo profe porque bueno, algunos de ustedes me llaman profe, trae este ejemplo? En la terapia intensiva todos los días hay un médico diferente y es muy común en la mayoría de las terapias intensivas que todos los días el informe lo dé el terapista que ese día le toca la guardia. Y vamos a dar el ejemplo de un paciente que tal vez está en un respirador una semana, por dar un ejemplo, y durante esa semana no tiene ningún cambio clínico. Es como que estamos hablando de la pata del conocimiento. Vista de infectológico, el respirador, sigue todo estable, todos los análisis están estables, no hubo ningún cambio. Pero imagínense lo que es que todos los días salga una persona diferente a darle un informe. Una persona que va a tener un lenguaje no verbal diferente, un tono de voz diferente, una postura diferente, una actitud diferente, una forma de hablar, que seguramente va a elegir un lugar diferente para darle el informe. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos, y que también a veces a mí me preocupa, de cómo la poca importancia que se le da a la comunicación con un paciente, que un paciente que está en estado crítico, en una terapia intensiva, todos los días una persona con un montón de variables, como acabo de describir, lo va a informar. Imagínense que seguramente esa familia o ese familiar todos los días se va a ir con una sensación diferente. Y volviendo a oncología, porque no me quiero ir tampoco por las ramas, pero todo tiene que ver con todo y todos los ejemplos sirven. Cuando nosotros hablamos de oncología, o más precisamente cuando a un paciente le decimos que tiene que ahora ir a ver al oncólogo, o que por ejemplo está internado y lo va a venir a visitar el oncólogo, hablar de oncología es un baldazo de agua fría para nuestro paciente y para nuestra familia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oncología a las personas se le vienen un montón de palabras o conceptos o ideas a la cabeza. Tumor, cáncer, dependencia física, incapacidad. Ya empiezan a pensar si será algo maligno, algo benigno. La gente, cuando hablamos de quimioterapia, hablar de quimioterapia es hablar de sufrimiento, es hablar de caída de cabello automáticamente. Cuando una persona hablamos de morfina, directamente lo asocia a cáncer, lo asocia a muerte. Y todo esto está atravesado por una construcción, por un imaginario social con respecto a todas estas palabras, a todo esto que estamos mencionando. ¿Y qué tiene que ver esto con la relación médico-paciente, con la comunicación, con la transmisión de noticias? Es que el arte de transmitir estas noticias, estos hechos desafortunados, que van a estar atravesados por todos estos elementos que yo acabo de mencionar, va a ser muy importante cómo lo hacemos, qué tranquilidad brindamos, qué acompañamiento brindamos, en qué lugar nos paramos nosotros como profesionales. ¿Y qué es una mala noticia? ¿No? Porque lo que puede ser una mala noticia para mí, tal vez no es tan mala noticia para el otro. Por eso a veces se habla de grados de información, grados de mala noticia. No es lo mismo decirle a un paciente que tenemos una mala noticia, los análisis salieron mal, tenemos que operarte de apendicitis, que decirle a un paciente, y vuelvo a repetir, el motivo que hoy nos trae esta charla, decirle a un paciente que tiene cáncer de mama. Porque cuando le decimos cáncer de mama, pido permiso para volver a la diapositiva anterior, le decimos cáncer de mama, aparecen todas estas palabras en la cabeza de nuestro paciente.
Por lo tanto, cuando hablamos de una mala noticia, estamos hablando de un hecho, una información que genera un antes y un después en la cabeza, en la vida de nuestro paciente y de la familia. Un antes y un después en forma aguda, en forma violenta, en forma drástica, ¿sí? En la cual cambia la vida para siempre para ese paciente, para esa familia. Y hablando de cáncer, indudablemente le cambia la vida para siempre. Ahí yo pongo en el segundo punto una cita que es de un ciclista muy conocido, Armstrong, que todos muchos lo deben conocer porque ganó muchas veces el Tour de Francia y bueno, después se revelaron algunas cuestiones que no fueron tan buenas, pero bueno, no es el motivo de esta charla, sino que el motivo de citarlo es porque él se le diagnosticó cáncer de testículo. Y él dice que un día, el 2 de octubre de 1996, dice, yo salí de casa esa mañana del 2 de octubre de 1996 siendo una persona y regresé siendo otra muy distinta. Es el mejor ejemplo de cómo una mala noticia, lo que yo decía antes, genera un antes y un después en la vida, en la perspectiva del futuro de ese paciente y de mí. ¿Y por qué yo digo que una mala noticia va a afectar de una manera a una persona que a otra persona? A ambas personas de la misma edad, del mismo sexo, le puedo decir el mismo diagnóstico con un cáncer de mama del mismo estadio, con el mismo pronóstico, que van a hacer el mismo tratamiento, todo igual, pero solamente va a haber un montón de variables como puede ser cuestiones religiosas, experiencias de vida propias relacionadas con el cáncer o experiencias de vida de familiares o amigos. Ustedes podrán recordar o pensar que es permanente, porque a muchos de nosotros nos ha pasado tener un familiar con cáncer o a un conocido, y siempre automáticamente recordar o pensar, sí, porque a mi vecino, porque a mi amigo, o a mi mamá, a mi papá le hicieron esto, le hicieron lo otro. Entonces ya aparecen variables culturales, antropológicas. El marco familiar va a ser muy importante, las creencias religiosas, la personalidad del paciente, la familia. Es decir, a ambos le puedo estar diciendo lo mismo, pero todas estas variables que yo acabo de escribir van a hacer que la reacción, que esa perspectiva de futuro, que ese punto de antes y después de esta comunicación, de esta mala noticia, en esos dos situaciones sean percibidas de manera diferente. Y cuando comunicamos mala noticia, como nosotros como profesionales, como integrantes de un equipo de salud, hay un montón de preguntas o inquietudes o pensamientos que aparecen con respecto a la persona o al hecho en sí. Por ejemplo, en pensar, bueno, hablo con el paciente, hablo con la familia, ¿hasta dónde le cuento? ¿Le digo toda la verdad? Cuando estamos hablando de una patología oncológica, ¿le nombro la palabra cáncer? ¿Le digo tumor? ¿Le nombro la palabra muerte? ¿Nombro la palabra grave? ¿Qué pasa si la palabra quimioterapia en mi relato, en mi comunicación? Hablo de la sobrevida. ¿Y por qué de todas estas preguntas, todos estos planteos? Porque yo les digo que yo como oncólogo, y no solamente como oncólogo, como médico, cuando yo hacía guardias y por ejemplo entraba un paciente grave al shock, a la zona de urgencias, y yo tenía que salir a hablar con la familia, todas estas preguntas uno se las hace. Después la experiencia, la experticia, el training, uno lo va haciendo en forma automática, no lo piensa tanto. Pero son todas inquietudes en la cual uno le pasan por la cabeza todo esto que yo acabo de escribir. ¿Y por qué? Y esto también es una postura personal que yo recuerdo cuando yo era jefe de residentes de clínica médica, a mis residentes siempre le decía, pacientes terminales, pacientes con cáncer, ¿qué decisiones tomar? Ustedes sabrán muy bien, y vuelvo a repetir, a todos nos puede haber estado de cerca, que a veces hay que decidir con un paciente terminal si lo conectamos al respirador o no lo conectamos, si lo sedamos o no lo sedamos, si lo subimos a terapia intensiva o no lo subimos a terapia intensiva. Tal vez puede sonar un poco duro, pero son interrogantes que aparecen en forma permanente en nuestra práctica como médicos. Y la realidad es que lo que nosotros contemos, cómo lo contamos a la familia, va a influenciar en esa decisión, ¿sí? Porque yo puedo,
capaz que no quiero que mal se me interprete, ¿no? Pero cómo yo le cuento a la persona o a la familia, las palabras que utilice, cómo se lo cuento, qué manera, voy a influenciar o para un lado o para otro. Entonces yo creo que es muy importante que siempre que vamos a comunicar una mala noticia, y también tenemos que tomar una conducta, porque también comunicar una mala noticia significa planificar, bueno, ¿qué hacemos de acá para adelante? Nosotros tenemos que también tener una postura propia como médicos, porque nuestro paciente, nuestra familia no son, a veces sí, pero en general tal vez no son médicos. Y por más que sean médicos, vamos a redoblar la apuesta, por más que sean médicos, el familiar pierde la objetividad y por eso apoya sobre nosotros muchas veces las decisiones. Entonces, nosotros tenemos que estar muy tranquilos y tratar de ser lo más objetivo posible para transmitirle al paciente y a la familia las cosas con la mayor objetividad posible, porque si no vamos a terminar influenciando o por un lado o para otro. Espero que se haya entendido un poco lo que quise decir. Y también va a haber, como hay interrogantes o inquietudes del equipo de salud, lo va a pasar con la familia, preguntas o planteos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, habrán visto, a veces lo vemos en una película de ciencia ficción, pero que realmente pasa en la realidad, que se le pide al médico, nos pide a nosotros, doctor, no le diga que tiene cáncer, porque se va a deprimir. Al punto que ustedes escucharán muchas veces que la familia habla de una manchita, habla de un quiste o habla de un nódulo, no nombra la palabra tumor. Y eso es muy frecuente. O seguramente la familia nos va a plantear que no le digamos la verdad o que le digamos una parte, o nos va a plantear que no le digamos nada, que ellos quieren que el paciente no se entere nada, que no sepa nada. Esto estoy trayendo ejemplos, no estoy diciendo que sea así, porque vamos a pensar en los principios de la bioética que ahora lo vamos a compartir. Por favor no le diga que es cáncer, por favor no le diga que es maligno, por favor no le diga cuánto tiempo le queda. Estos son planteos que permanentemente aparecen en nuestro diálogo con la familia y muchas veces con el paciente. ¿Por qué digo con la familia o con el paciente? Porque muchas veces el paciente no está consciente o está en un estado clínico que no puede tomar decisiones, ¿sí? Los organismos no sufren, las que sufren son las personas y que los médicos no tratan enfermedades sino tratan pacientes. Para resumirlo, chicos, no existen las enfermedades, existen los enfermos, obviamente en un sentido metafórico, digo, ¿por qué? Porque no existe el cáncer de mama, existe el paciente, este paciente con cáncer de mama. Cuando yo digo que existe este paciente con cáncer de mama, estoy diciendo que existe este paciente con cáncer de mama, pero que tiene ciertas creencias religiosas, ciertas costumbres culturales, cierta personalidad, cierta experiencia de vida, cierto marco familiar. Eso va a hacer que esa enfermedad sea aceptada, tomada, interpretada y transitada de manera diferente. No existen las enfermedades si no existen los enfermos. Y yo recién mencionaba, y cuando hoy hablaba de ética, conocimiento y comunicación, no podemos dejar de hablar de bioética. Y ustedes saben cuáles son los 4 principios de la bioética, como lo pueden ver en la diapositiva: autonomía, beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y esto es muy importante porque muchas veces la familia nos dice que no le digamos la verdad al paciente, vamos a mentirle, no le digamos que tiene cáncer. Y la realidad es que el paciente tiene derecho a saber lo que tiene. Entonces, tampoco nosotros tenemos que ir y volcarle toda la información. El paciente nos va a preguntar lo que quiere saber. ¿Sí? Recuerden esto, siempre el paciente nos va a preguntar lo que quiere saber. Más adelante, cuando veamos el protocolo para poder aplicar cómo comunicar una mala noticia, solamente voy a traer como ejemplo, uno debe ir trabajando cómo entrega la información en partes, en dosificando esa información, porque también el paciente nos va a ir definiendo, nos va a ir preguntando qué quiere saber y qué no quiere saber. Muchas veces a mí me ha pasado, sea de cáncer o no, o cuando me estaba formando como oncólogo, que uno se daba cuenta que el paciente, como yo le decía antes, el paciente yo lo escuchaba,
paciente que lo tengo en la cabeza, ¿no? Que recuerdo que en todas las consultas nunca escuché que haya nombrado la palabra tumor, nunca escuché que haya nombrado la palabra cáncer, siempre me hablaba de una manchita, de un quiste, de un nódulo. Muchas veces había pacientes que no te preguntaban sobre el pronóstico, sobre los pasos a seguir. Entonces uno ir respetando, eso tiene que ver con la bioética. Obviamente que no causar daño, no hay ninguna duda. Obviamente que hacer el bien, es decir, evitar el daño, no hay ninguna duda. Y la justicia tampoco, no hay ninguna duda. Creo que nosotros como médicos, como profesionales, por el juramento que hacemos como médicos cuando nos recibimos, respetar los 4 principios de la bioética es algo muy, muy importante. Bueno, usted acá, quien no lo conocen, Patch Adams, la verdad que yo es un colega, es un médico muy conocido, de ahí hay una película, de ahí nosotros podemos haber escuchado o haber visto en muchos hospitales lo que son los pachamédicos. Y ponerlo a él significa hablar de amor, hablar de solidaridad, es hablar de acompañar a nuestros pacientes, es hablar de humanizar, chicos, nuestra práctica médica. Si nosotros no humanizamos nuestra práctica médica, no tiene sentido, como dije antes, que tengamos una pared llena de cuadritos o una biblioteca llena de libros. Yo creo que quien no haya visto la película de Patch Adams, yo le pediría que la vea, porque creo que todos deberíamos tener un poquito de Patch Adams. Todos deberíamos tener un poquito de ese amor que debemos brindarle a nuestros pacientes. Obviamente que a Patch Adams lo voy a traer en otras ocasiones a la charla, pero quería traerlo en este momento porque creo que es muy importante para que sepan desde qué lugar yo también le hablo, ¿sí? Desde qué lugar humano trato de hablar y aplicar cuando hablamos de comunicar malas noticias. Pero bueno, yo sé que muchas veces algunos necesitamos que nos oriente con algunos pasos concretos, con algún protocolo. Por eso existe lo que es el protocolo de Robert Bookman y asociados y o colaboradores, la cual consiste en 6 pasos. Preparar la situación, valorar la percepción, perdón el error de ortografía, pedir permiso para dar la información, dar la información, responder a las emociones de nuestro paciente o nuestra familia y un plan de cuidados, planificar qué vamos a hacer de acá para adelante. Cuando hablamos de preparar la situación, significa que nosotros debemos conocer a nuestro paciente, chicos. Si yo le voy a comunicar a un paciente que tiene cáncer de mama, yo debo saber bien qué tipo de cáncer de mama tiene, qué estadio es, por ejemplo, cuándo se lo diagnosticamos, cuándo lo operamos, cómo salió la cirugía, si fue operado, es decir, conocer todos los detalles de nuestra historia clínica. Y es más, tener a la mano nuestra historia clínica, ¿sí? Porque no solamente debemos preparar qué vamos a decir, sino también tenemos que preparar cómo lo vamos a decir, dónde lo vamos a decir. Si ustedes recuerdan, hace un ratito yo les decía de lo que pasa a veces cuando en la terapia intensiva se da un informe, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces en algunos hospitales que el informe en la terapia intensiva se daba en un pasillo. Yo me acuerdo que como médico residente entraba a la terapia intensiva al pasillo y estaba el médico de un lado y la familia de otro. Mientras yo pasaba por el medio, a las corridas, le estaban dando el informe. Y tal vez ese paciente del familiar estaba hace 20 días en un respirador con un pronóstico grave, reservado, y esa frivolidad de ese momento, de ese pasillo, la verdad que ahora uno lo mira y que estamos tratando de profundizar en comunicar más la noticia, nos tiene que despertar algo, nos tiene que tratar de despertar que debemos tratar de ser un poco más humanos, de aplicar algo que ahora más adelante lo voy a mencionar, que es la empatía. ¿Sí? Recuerden, empatía, ponernos un poco en el lugar del otro. Entonces debemos preparar el lugar, buscar un lugar cálido, tranquilo, que nadie nos interrumpa, que el celular no nos interrumpa, que nadie nos venga a llamar, que podamos estar sentados para poder conversar, que pueda ser tranquilo el lugar. Preguntar también al paciente si quiere estar acompañado por alguien, o en el caso que sea un familiar, porque el paciente está internado, bueno, si este familiar quiere estar acompañado por algún otro familiar. Muchas veces aplicar un poco de humor, siempre en el respeto, puede servir para relajar un poco la situación, o como decimos vulgarmente, como para romper un poco el hielo, y eso es muy, muy importante. Antes de seguir con los siguientes pasos, quiero recalcar esto: preparar la situación, preparar lo que vamos a decir,
pensar en el lugar que lo vamos a hacer. Hay un trabajo de investigación, y ya que estamos acá con los integrantes del comité de la CREN y con estudiantes de medicina que promueven mucho la investigación, hay un trabajo de investigación que voy a tratar, se los voy a resumir en pocas palabras que seguramente mis alumnos ya me lo van a haber escuchado y lo van a recordar, que era un trabajo en el cual dos médicos diferentes se acercan a tener una entrevista, entablar un diálogo con un paciente que está en una habitación internado, el paciente está acostado, y cada médico se va a acercar a darle un informe, a conversar. Ambos van a estar 7 minutos cronometrados en ese encuentro, 7 minutos cronometrados, sin que el paciente lo sepa. Y una vez que termine dicha conversación, dicho encuentro en la cual ambos van a decir lo mismo, se le va a preguntar al paciente qué sensación tuvo, qué le pareció el médico, etcétera, etcétera. En la cual, el primer caso, el médico va, 7 minutos, llega a la habitación, se para en el pie de la cama, conversa con el paciente, le dice sobre el diagnóstico, sobre los pasos a seguir, sobre el tratamiento, y se va, 7 minutos. El segundo médico se acerca a la misma habitación, obviamente al mismo paciente, toma asiento, se sienta en la cama a un costado del paciente, conversa sobre lo mismo, con la misma amabilidad, con el mismo respeto. En algún momento toma contacto con el paciente, le toca el brazo, le toca la mano, 7 minutos y se va. Luego de esto va lo que es la pesquisa, a entrevistar a ese paciente a ver qué le pareció. A modo simple para comentarles la conclusión, el paciente expresa que el segundo médico, el que se quedó, se sentó, tomó un pequeño contacto físico, había sido re amable, mucho más amable que el anterior, y había estado mucho más tiempo que el primero, porque le había explicado mucho mejor y de una manera más cordial. Y fíjense cómo pequeños actos, como fue tal vez sentarse, tomar un pequeño contacto físico con el paciente, o una cercanía, cambió la perspectiva del paciente. Volvemos a la primera diapositiva, que era una mala noticia. Es cuando comunicamos un hecho, una noticia, cambia la perspectiva desde ese momento a futuro de nuestro paciente. Fíjense de qué manera nosotros contamos una mala noticia, la perspectiva diferente a tener nuestro paciente, con algo tan pero tan simple. No es lo mismo que yo le informe a una mala noticia a un paciente caminando en el pasillo sin mirarlo a los ojos, apurado, que yo esté en una habitación en forma privada, sentado, mirándole los ojos, tal vez tomando un pequeño contacto físico, tocándole el brazo al paciente o a la familia. ¿Cómo va a cambiar esa perspectiva? ¿Cómo va a cambiar esa preparación de la situación? Primer punto, primer paso de cómo comunicar una mala noticia. El segundo punto es la percepción del paciente. ¿Sí? Muchas veces uno debe hacer algunas preguntas al paciente o a la familia, decirle, bueno, ¿qué le contaron sobre el diagnóstico? ¿No? Porque tal vez este paciente o esta familia ya tuvo contacto. Por ejemplo, yo soy el oncólogo, al paciente le operaron de un cáncer de mama, vamos a tratar de no desviarnos del cáncer de mama, lo operan y lo derivan al oncólogo, lo derivan a mí. Vamos a tratar de un ejemplo real, llega al consultorio, entonces yo no sé qué le dijo el médico anterior. Yo no sé si el cirujano le nombró la palabra cáncer, tumor, maligno, si le dijo que yo era el oncólogo o lo mandó un especialista. Entonces está bueno preguntar qué se le ha dicho sobre el diagnóstico, qué ha dicho sobre su problema de salud hasta este momento. Poder chequear a ver qué sabe el paciente, tal vez hacer alguna pregunta abierta y escucharlo. El paciente nos va a contar, nos vamos a dar cuenta que tal vez sabe muchísimo en detalle lo que sabe, lo que realmente le está pasando, o muchas veces, como pasa muchísimas veces, cree que tal vez no, me operaron, me sacaron un quiste de la glándula mamaria. Y ahí nos viene el trabajo a nosotros de poder realmente dar vuelta a la página y tener que empezar a hablar de cáncer, de tumor maligno, etcétera, etcétera. Y acá surge un problema, porque muchas veces el paciente o la familia se puede bloquear, se puede inhibir, no querer hablar, y eso es muy importante también nosotros poder identificar eso. Poder identificar cuando el paciente o la familia se bloquea, no nos mira a los ojos, no nos hace preguntas.
Y también puede surgir al revés. Nos puede pasar, que es muy común, que aparezca un familiar que tenga una reacción tal vez un poco violenta. No porque nosotros somos el culpable, chicos, sino porque muchas veces es una reacción de ofensa muy frecuente que aparece y ese paciente, esa familia tal vez nos acusa o se enoja con nosotros y esa situación también hay que trabajarla tal vez para poder bloquear a ese familiar y poder seguir hablando con otro familiar. A veces hay técnicas en las cuales cuando nosotros debemos comunicar algo y tal vez son 2 o 3 personas, puede ser que haya uno que sea más agresivo o tenga una actitud un poco más avasallante y tal vez no esté bloqueando, no esté interrumpiendo, pero no interrumpirnos por una cuestión de respeto, sino que no esté obstaculizando poder llevar a cabo esa relación. A veces debemos bloquearlo y poder hablarlo, mirar a otra persona, mirar a los ojos, llamarlo por el nombre al paciente o al familiar, dependiendo con quién estemos entablando el encuentro. Como yo dije antes, tal vez haciendo un pequeño contacto físico va a ser muy importante. Al percibir que sabe el paciente, al percibir que sabe la familia, también vamos a evaluar la formación. Puede ser que a veces nos toque un paciente que tal vez no terminaron la escuela y nosotros le hablemos le estemos hablando, no sé, de cáncer o de una cirugía o de una glándula mamaria y tal vez no nos entienda, o tal vez tengamos enfrente un colega médico que sepa perfectamente de lo que estemos hablando. Por eso es muy importante ver eso. Y en esta percepción del paciente es muy importante el lenguaje, obviamente verbal y el no verbal. Como dije antes, la postura del paciente, la actitud de la otra persona, los gestos, si nos mira, si no nos mira, si tal vez tiene una actitud de enojo, de tristeza, de rechazo, de que no quiere escuchar, porque también puede ser que nos diga, bueno, no, doctor, no quiero escuchar más, no quiero que me cuente más. Eso debemos percibirlo, eso debemos prestarle atención, porque si nosotros nos paramos y con el buen sentido de la palabra vomitamos todo lo que debemos decirle, como si fuese una relación médico-paciente de modo, algunos le denominan científica, en la cual le tiramos todo el tecnicismo de lo que el paciente tiene o lo que su familiar tiene, sin percibir lo más mínimo lo que el otro le está pasando, las emociones que tiene el otro, vamos a fracasar. Este sería el segundo paso. Reitero, preparar la situación sería el primer paso. El segundo paso es prestar la atención a lo que el paciente o la familia está pasando, quiere saber, no quiere saber. Una vez que nosotros preparamos la situación, una vez que nosotros percibimos y evaluamos cuáles son las emociones que quiere saber nuestro paciente, pedimos permiso también para informar, ¿sí? Vemos qué grado de información quiere tener el paciente, lo que yo le decía antes. ¿Hasta cuándo informamos? Quédense tranquilos, chicos. El paciente va a preguntar. Sí, es muy importante que nosotros podamos juntar dos puntos, dos extremos, que lo que queremos decirle al paciente con lo que el paciente quiere saber. Porque si nosotros no prestamos atención a lo que el paciente quiere saber y nosotros vamos por otro lado, por otra dirección, va a fracasar nuestra relación médico-paciente. Reitero, unir entre lo que nosotros tenemos y debemos decirle y queremos decirle con lo que realmente el paciente quiere saber. Porque muchas veces en la segunda consulta, en la tercera consulta van a aparecer preguntas que tal vez no aparecieron en la primera, ¿sí? Y muchas veces nos va a pasar que uno, cuando avance en este paso de pedir permiso para hablar con el paciente, puede ser que el paciente diga, no, por favor hable con mi papá, hable con mi mamá, o hable con mi hermano, o hable con mi hijo. Es muy frecuente. A veces en esa actitud, en esos mecanismos de defensa de negación o de bloqueo, no, hablen con mi hijo. Eso es muy frecuente. Cuarto punto, bueno, darle información. Qué difícil viene siendo estos pasos, ¿no? Este protocolo de Bookman. Alertar. Alertar es como, son las primeras palabras de cómo vamos a enmarcar la situación. Yo recuerdo que entren pacientes, voy a dar ejemplos no oncológicos que tal vez ustedes están un poco más familiarizados y lo van a saber entender, pero es aplicable a todos, ¿no? Entran pacientes tal vez a una urgencia de una guardia, o realmente podemos dar un ejemplo oncológico, un paciente que lo operamos o llegan todos los estudios y vemos que tiene cáncer. Las palabras que nosotros utilicemos al inicio de esa conversación van a marcar de ahí para adelante toda la conversación. Si yo al paciente, a la familia le digo, bueno, la verdad que las cosas no salieron del todo bien,
bueno, la verdad que la situación es compleja, el diagnóstico es reservado, la verdad que estamos tratando de hacer todo lo posible, pero la situación del familiar, del paciente, no es muy buena, o si tal vez directamente le estamos hablando a nuestro paciente y le decimos, no sé, Carlos, por ejemplo, bueno, Carlos, los estudios no salieron del todo bien, o no, Carlos, la verdad que el resultado de la anatomía patológica no es la que esperábamos. Es como ya nosotros al paciente, a la familia, lo colocamos en un canal, ¿sí? Enmarcamos por dónde viene lo que vamos a decir, alertamos para que nos preste atención. Es muy importante que la información la demos de a poco, que vayamos dosificando lo que vamos hablando. No estoy diciendo que omitamos o que ocultamos, sino que vayamos lentamente. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo la respuesta de nuestro paciente. Porque si yo en un minuto le vomito todo a nuestro paciente, a nuestra familia, sin mirarlo, sin prestarle atención, no voy a dar tiempo siquiera para que vayan asimilando, se van a bloquear, no me van a poder hacer ninguna pregunta, no voy a poder percibir ninguna reacción del otro y voy a fracasar. Nunca tampoco dejemos de chequear lo que estamos informando. Cuando nosotros vamos hablando en forma lenta, tranquila, dando la información, está bueno a veces preguntarle, bueno, ¿entiende lo que le estoy diciendo? ¿Quiere que se lo explique de otra manera? Muchas veces, como dice el último de esta diapositiva, uno puede utilizar gráficos. A mí me ha pasado que a veces agarro un papel, un lápiz y le he dibujado algo al paciente para que lo entienda un poco más, para ilustrarlo, para hacerlo un poco más simple. ¿Sí? Evitar tecnicismos, chicos. No siempre la persona que nos está escuchando es un médico, o es una persona con estudios universitarios, o es una persona, un trabajador de la salud. Entonces, utilicemos un vocabulario simple, que el otro nos pueda entender. Nunca subestimemos al otro, ¿sí? Porque a veces la relación médico-paciente fracasa cuando nosotros subestimamos. Pensamos que el otro, porque no es médico como nosotros, no va a entender, no entiende nada, o no tiene derecho a saber, o no tiene derecho a entender, o no tiene derecho a que le digamos todo. No, eso sería estar subestimando una situación y vamos a fracasar. 5. Responder a las emociones. A medida que avanza la entrevista, a medida que avanza este encuentro con el paciente, con la familia, debemos prestar atención a esas emociones. Por ejemplo, veo que se siente muy triste, veo que no es lo que usted esperaba. Y también acompañar ese sentimiento. Es normal sentirse así, es normal, Carlos, en una situación como esta, que usted esté triste, es normal, no se preocupe, es decir, poder acompañar a nuestro paciente, a nuestra familia. Y también es muy importante preguntarle cómo se siente, si es lo que esperaba, si esperaba otro resultado, si esperaba que le digan otra cosa, si esperaba que el tratamiento fuese otro. Es muy importante eso porque también es hacerle sentir al otro que nos estamos poniendo en un momento en su lugar y estamos intentando acompañarlo. Y como yo decía antes, es muy importante hacer pausas en la información que nosotros estamos ubicando para darle tiempo al otro para que pueda expresarse. Para darle tiempo al otro para que pueda expresar sus emociones. Y el sexto punto, el último paso, es planificar. Una vez que nosotros dimos toda la información, teniendo en cuenta todos los 5 pasos anteriores, tenemos que también darle una expectativa a nuestro paciente, a nuestra familia. No estoy diciendo que le tengamos que mentir o vulgarmente vender algo que no existe, pero sino tratar de poder explicarle, bueno, ahora los pasos que nos toca dar, lo que debemos hacer, explicarles las alternativas, explicarles cuáles son las opciones y también aceptar cuáles son las opiniones del paciente y de la familia. Eso es muy importante, ¿sí? Aceptarlas, tomarlas. Tal vez ellos no pueden tener una opinión, no importa que hayan sacado esa información, esa opinión, pero poder tomarla, trabajarla, reexplicarle cuando tal vez ellos nos planteen, che, doctor, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no tomamos tal medida? Explicarle por qué sí, explicarle por qué no, y por lograr de esa manera una complicidad para que el paciente y la familia se sientan acompañados. Pero es muy importante que podamos explicarle cuáles son los pasos a seguir. Ustedes piensen una cosa, chicos. Cuando el desconocimiento
en este caso cuando no informamos los pasos a seguir, ese desconocimiento genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera mucho miedo, mucho desasosiego. Por lo tanto, tratar de dar certidumbre, tratar de dar, de ser concreto, tratar de dar, de marcar dónde está el norte, de explicarle, bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer este estudio, luego vamos a hacer este otro estudio, o vamos a esperar, o vamos a hacer este tratamiento, o vamos a operar. Eso ayuda mucho a calmar la preocupación, ayuda mucho a calmar las ansiedades de nuestro paciente. Nuevamente aparece Machado, que dice, sea amable con todos a toda hora, de forma exagerada. Yo diría, seamos empáticos, chicos, en forma exagerada. Acompañemos a nuestros pacientes, pongámonos en el lugar del otro en forma exagerada. Yo no sé si cuando termine esta charla tal vez cumpla la expectativa de lo que ustedes esperaban que yo les diga de cómo transmitir una mala noticia. Como yo les dije antes, tal vez algunos esperaban que yo les diga, más allá de estos 6 pasos, que son lo más concreto que podemos transmitir, tal vez uno esperaba que yo le diga un cuadro sinóptico de cómo dar una mala noticia. Yo eso no lo voy a hacer porque no me gusta ese tecnicismo, no me gusta con los pacientes ni tampoco me gusta transmitirlo en una charla, pero sí me voy a quedar tranquilo si ustedes llevan esta palabra, empático. Quiero que sean empáticos, quiero que sepan que no alcanza con saberse todo el libro de clínica médica. Quiero que sepan que si alguno mañana termina siendo oncólogo, ya que hoy es el motivo de nuestra charla, no va a servir de nada que ustedes sepan todo el Levita. El Levita es el libro de cabecera de oncología. No sirve de nada que sepan todos los tumores, toda la estratificación, si no son empáticos, si no son amables con todos a toda hora en forma exagerada. Empatía. Empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Es poder reconocer al otro, chicos, como similar, reconocer al otro como un ser humano, reconocer al otro como un sujeto que también tiene emociones, como una persona que tiene sus propios pensamientos, sus propias emociones, sus propias creencias, reconocerlo y respetarlo como tal. Por eso es el único favor que les pido. Llevémonos ese concepto, empatía. Si ustedes logran ser empáticos en su práctica médica, van a tener el éxito asegurado, se los puedo asegurar. Porque como oncólogos, o como cualquier otra, muchas especialidades, pero como oncólogos, si ustedes quieren saber qué tratamiento darle a un cáncer de mama estadio 3, van a buscar en las guías, en los protocolos. Pero ser empático no lo van a encontrar en ninguna guía. Por eso es importante que lo incorporemos nosotros. Consejos generales, tips generales. Respetar las emociones de nuestro paciente, respetar las emociones de la familia. Y ojo con esto, ustedes cuando habrán estudiado semiología en tercer año, en la relación médico-paciente, se recordarán que hablábamos de transferencia y contratransferencia. Hay que prestarle atención a todas esas emociones que el paciente nos transmite a nosotros y qué genera en nosotros, qué reacción genera en nosotros que va a generar una contratransferencia. Eso es muy importante. Nosotros debemos ser empáticos, pero no involucrarnos al punto que los problemas del otro nos terminen afectando y tomarlos como propios, ¿sí? Evitar eso no significa que no seamos empáticos. Los silencios son muy importantes y significan mucho en la comunicación. Tratar de tener una escucha activa y reflexiva, no vomitar todo el conocimiento, chicos, como si fuésemos tecnócratas y no prestar la atención a lo que nuestro paciente o la familia nos quiere decir. La devastación psicológica causada por un diagnóstico comunicado de forma inadecuada puede ser no menos grave que los errores quirúrgicos o de medicación. Vamos a traducirlo a esto. Comunicar de mala manera puede ser peor, chicos, que una cirugía salga mal o que apliquemos un tratamiento de manera inadecuada. Vuelvo a repetir, como oncólogos, tal vez que una cirugía no salga del todo bien o que un tratamiento no sea aplicado de la mejor manera puede ser a veces menos peor que nosotros entablemos una mala comunicación. Fíjense lo importante que es la comunicación. Pero recuerden una cosa, la comunicación con nuestro paciente, con nuestra familia, no arranca el día que tal vez le tenemos que dar una mala noticia. La comunicación con nuestro paciente, la buena comunicación, arranca el día que lo conocemos.
Por eso, tal vez alguno el día de mañana, o cuando sean residentes, o sean médicos internistas que estén en las salas de internación, yo siempre le decía, cuando yo era jefe residente en clínica, le decía a mis residentes, le decía, por favor, cada vez que entren a una habitación, digan buenas tardes, buen día, permiso, por favor, cómo le va, cómo se siente, hasta luego. Entablar una buena relación con nuestro paciente, entablar una buena relación con la familia. ¿Por qué? Porque la comunicación es una herramienta terapéutica. Y hay dos ópticas muy importantes. Una óptica es la somático-psicológica, la unión entre el sistema nervioso, la mente, la psiquis con el cuerpo. Y la otra, la bioética, la que ya estuvimos hablando. Es decir, no voy a entrar en cuestiones espirituales de la psiquis, ni siquiera de la biodecodificación, como tal vez hay algunas ramas de la medicina alternativa que aparecen. Pero no tengo ninguna duda que las emociones están conectadas directamente con el síntoma, con lo orgánico, con lo corporal, ¿sí? Y así viceversa, tanto el síntoma con la mente como la mente con el síntoma. Por eso es muy importante nosotros cómo transmitimos, cómo hablamos, cómo acompañamos, porque va a repercutir directamente en el cuerpo de nuestro paciente y viceversa. Recuerdo un profesor de psiquiatría que él decía que generalmente detrás de cada paciente con cáncer hay un duelo no resuelto. Y a mí me quedó muy grabado eso. Muy grabado. El tema que, bueno, venimos de muchísimos años de una formación hegemónica, de una formación muy biológica, tenemos un tumor y el tumor y tiene una célula, sin pensar en la psiquis, en la emoción, en esa mirada integradora. Nuestro plan de estudio, el que ustedes están cursando, el que yo cursé, es un plan de estudio en la cual vino a traer esa mirada integradora, esa mirada holística, en la cual más heterogénea, más integradora, no esa mirada hegemónica sobre un tumor. Un cáncer de mama es un tumor, no es un tumor, no es una enfermedad, es un enfermo, como dije antes, ¿sí? Y muchas veces, mientras nosotros los profesionales, los oncólogos, estamos permanentemente viendo la necesidad de tomar distancia desde el punto de vista emocional de nuestros enfermos, de nuestros pacientes, y centrando en el tecnicismo, en lo orgánico, en el tumor, en el tratamiento, en la quimioterapia, en la última droga o en el último anticuerpo monoclonal que va a actuar sobre tal receptor de membrana, los pacientes nos demandan otra cosa, chicos. Nos demandan que los acompañemos. Miren, seguramente si ustedes piensan cuando han ido al médico y trayendo como ejemplo lo que yo decía de ese médico con cuadritos atrás, a veces han ido a un médico en la cual estaba lleno de cuadros, vestido de saco corbata, un consultorio hermoso, una clínica hermosa, pero tal vez los atendió rápido, no los miró a los ojos, no les explicó bien, no les contestó ninguna pregunta, no les preguntó si usted tiene alguna duda y tal vez era el mejor pediatra o clínico del mundo. Seguramente ustedes a ese médico tal vez no vuelven o van a dudar en volver. Y tal vez fueron a otro médico que tal vez no era el mejor del mundo, no tenía la mejor clínica, no tenía la mejor corbata o no tenía muchos cuadritos. Pero fue un tipo que tomó su tiempo, charló, preguntó, conversó con ustedes, los miró a los ojos. Ustedes van a volver a ese médico. Trato de darle este ejemplo porque un ejemplo que a todos nos ha pasado de haber un médico y decir, a este no vuelvo más. Y Pacham tiene algunas definiciones que dice, la muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslos en contra de la peor de todas, la indiferencia. Ese médico, ese supermédico que no nos miró a los ojos, no fue indiferente, chicos. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán sin importar las consecuencias. Bueno, Pacha me copió, les voy a ser sincero. No, mentira, lo que yo les decía antes, chicos. Si nosotros logramos una buena relación médico-paciente, yo les puedo asegurar que vamos a tener mucho éxito con ese paciente. No digo que lo vamos a curar, pero vamos a tener mucho éxito. El éxito no solamente pasa por curarlo, porque muchas veces un paciente con cáncer, un estadio 4, sabemos que se va a morir. Entonces el éxito no va a pasar por curarlo, sino va a pasar por darle la mayor calidad de vida y poder acompañarlo de la mejor manera empática a nuestro paciente y a nuestra familia. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. Si nosotros a nuestro accionar como médico todos los días le ponemos un poco de amor, un poco de solidaridad,
un poco de humanidad, les puedo asegurar que todos los días se van a levantar con ganas de ir a atender a sus pacientes y va a ser gratificante lo que van a recibir de sus pacientes y de su familia. Situación, problema. Bueno, hasta acá era un poco compartir con ustedes un poco de, por decir una manera, de teoría y de reflexiones. Y voy a traer un poco un solo ejemplo para no hacer tan larga la exposición y para darle un ejemplo de cómo a veces la comunicación o la mala comunicación puede fracasar. Una vez yo cursando la materia electiva de cuidados paliativos, un profesor nos contó una anécdota real sobre una paciente con cáncer de mama. Ustedes sabrán que el cáncer de mama muchas veces está íntimamente relacionado con la cuestión hormonal. Cuando el tumor tiene receptores hormonales positivos, está íntimamente relacionado con lo hormonal, es decir, las hormonas hacen crecer al tumor. Y en un embarazo hay una situación hormonal muy particular en la cual ese desorden hormonal puede traer aparejado tal vez alguna afectación sobre ese tumor. Por eso este profesor nos contó que un paciente con cáncer de mama, el médico le dijo, vamos a suponer un nombre, Roxana, le dijo, bueno, Roxana, no podés quedar embarazada. Esa fue la frase, Roxana, no podés quedar embarazada. Bueno, pasó. Un día vino Roxana feliz, una sonrisa de oreja a oreja, me contaba el profesor, diciéndole, doctor, estoy muy contenta, estoy muy feliz, pude quedar embarazada. Y ahí rebobinamos un poquito. El médico le había dicho, Roxana, no podés quedar embarazada. Y Roxana, ¿qué interpretó? Que no podía quedar embarazada, que por una cuestión fisiológica, biológica, no podía quedar embarazada. Y el médico lo que le había querido decir, había sido una recomendación, no quedes embarazada en este momento de la etapa de la enfermedad por la cuestión hormonal. Fíjense esta anécdota real, este pequeño ejemplo de cómo comunicamos, de qué palabras utilizamos, puede cambiar 180 grados la perspectiva de una situación. Bueno, hasta acá es un poco la exposición. No sé si habrá alguna pregunta, no sé si le habrá gustado, espero que haya sido lo que ustedes esperaban. Traté de hacerlo lo más ameno posible y lo más real posible y lo más humana posible, es como a mí me gusta aplicar un poco la medicina, cómo trato de transmitírsela a mis alumnos en tercer año y en este caso ustedes, que también son multiplicadores de ideas y de conocimiento al resto de los estudiantes. Profe, sí, perdón Rodrigo, Dale, Sofi. No, primero quería agradecerle, muy buena presentación, fue muy claro. Y yo quería hacer una pregunta, en realidad no sé si es una pregunta o una reflexión. Hablando de cuestión de la empatía, de ser empático con el paciente, y al momento de transmitir esta mala noticia, usted había hablado de que claramente no es lo mismo la situación de si el paciente tiene un acompañamiento familiar o no, el espacio donde se da la noticia o no. Suponiendo que viene un paciente y nosotros lo encontramos en el pasillo, tenemos los resultados y tenemos que dar la noticia, en ese momento, por ejemplo, sabemos que no tiene un acompañamiento familiar, que no cuenta con nadie, nosotros llevamos al paciente a un lugar privado claramente, le damos la noticia y dependiendo de cómo lo tome, ¿hay alguna otra cuestión más allá que podamos hacer, digamos, en el acompañamiento post noticia? Que no sé, si recomendar algo psicológico o algo de eso. A ver, primero el trabajo interdisciplinario es muy importante. Interdisciplinario es muy importante. Yo como oncólogo, mañana como oncólogo o como profesional es muy importante trabajar en forma interdisciplinaria. Si es necesario con la trabajadora social, si es necesario con la psicóloga, con el cirujano, es muy importante el trabajo interdisciplinario. Y es muy frecuente que a veces nosotros digamos al paciente, bueno, te espero la próxima consulta, tratar de venir con un familiar. Porque hasta yo no sé si creo que no lo mencioné y se me pasó. Nosotros los médicos tenemos mucho miedo a lo legal. Sí, a todos les va a pasar lo mismo. No sabemos de leyes, no sabemos de abogacía y tenemos mucho miedo de, che, esto lo firmo o no lo firmo, che, está bien que haga esto o que no haga lo otro. Entonces muchas veces metemos la pata
y muchas veces tenemos mucho miedo a cómo accionar. Entonces muchas veces, por eso también invitamos a un familiar, porque nos termina siendo como testigo. Voy a intentar ser abogado del diablo por un momento, pero muchas veces nos pasa que a veces pues nos comemos un problema, un quilombo, una demanda, no una demanda legal, una demanda emocional. No, el doctor no me explicó, el doctor no me lo dijo nunca, y a veces tener un segundo, un tercero está bueno, porque vos decís, che, bueno, si los tres entendieron mal, bueno, tal vez yo lo expliqué mal, pero muchas veces tener ese segundo, ese tercero nos puede ayudar. Pero bueno, como vos me preguntabas, a veces puede ser que no haya ningún familiar, no haya ningún amigo, uno repregunte, bueno, será bueno que venga algún familiar, algún amigo, porque a veces, chicos, si estamos hablando de cáncer, la situación se puede poner complicada y tenemos que intentar poder tener a alguien a quien acudir si la situación se pone complicada para tomar decisiones. Pero a veces no hay. Bueno, muchas veces nosotros, frente a situaciones difíciles, también acudimos a los comités de bioética. En cada hospital hay un comité de bioética que nos puede ayudar. Si la situación se complica, si no, no. Muchas veces hay pacientes que dejan por escrito frente a un escribano, frente a un abogado, bueno, yo quiero, si a mí me pasa tal y tal cosa, quiero que conmigo hagan esto, hagan lo otro. Bueno, eso también es un elemento a tener en cuenta. Y a preguntar también, ¿no? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, ahora me toca a mí. Profe, no, la clase, la charla me gustó mucho. Siento que aprendí cosas que por ahí no sabía, que no tenía en cuenta. Si bien en una parte dijiste esto de que no nos iba a mostrar un cuadro sinóptico o algo así que dijiste, digamos, lo entendí al toque en el sentido de que claramente cada paciente es diferente y también por eso justamente no podemos aplicar lo mismo para todo el mundo. Y eso de los 6 pasos, digamos, siento que me vino re bien, como para también verlo de otra forma, entonces está muy bueno. Y también mi pregunta, digamos, mi duda va en relación a lo que dijo Sofi, al tema de, digamos, cómo lo articulamos también con otras especialidades o qué sé yo, por ejemplo, con cuidados paliativos, con un acompañamiento psicológico, cómo sigue, digamos, después de la entrevista, ¿no? Después de dar esa noticia. Miren, hablando puramente de oncología, hay algo que obviamente el rol que ocupa cuidados paliativos actualmente es muy importante, pero no es el mismo lugar que ocupaba hace 10 o 15 años como disciplina. Hoy cuando hablamos de cuidados paliativos, porque ¿qué pasa? Cuando uno habla de cuidados paliativos, yo les digo cuidados paliativos y ya piensa en muerte, sufrimiento, etapa final. No, los cuidados paliativos tienen que arrancar el primer día, es decir, hoy llega el paciente conmigo a verme a mí como oncólogo, automáticamente la semana que viene ya tiene que estar viendo al especialista en cuidados paliativos. Pero el cuidados paliativos no es porque se va a morir, no es porque no sea curable, no es porque no sea tratable, sino porque ya se empieza a trabajar en forma interdisciplinaria y preparar esa relación, esa conversación, esas palabras, ese escenario, uno ya lo comienza a preparar. Por eso, frente a esa pregunta, ¿cómo más es? Ya de entrada nosotros empezamos a trabajar como oncólogos nosotros. También existen lo que llaman los comités. En los comités están todos los oncólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, los cirujanos, la psicólogos, los psicólogos. Entonces, uno ya va trabajando con todas las disciplinas del caso clínico y todos conocemos lo mismo. Y por eso es muy importante. A mí, eso que yo, si recuerdan lo que dije recién, lo que pasa en las terapias intensivas a mí me alarma. Me alarma porque si ustedes prestan atención, todos los días hay un médico diferente y podemos ir, vos y yo, por ejemplo, Rodri, tenemos un familiar internado y todos los días nuestro familiar está igual, no cambió en nada, pero todos los días nos va a tener uno que está peinado de manera diferente, que habla de manera diferente, que está vestido de manera diferente, que tiene un tono de voz de manera diferente, que utiliza palabras diferentes, que le aplica una emocionalidad a lo que dice de manera diferente, que yo seguramente y vos, el lunes muy contento, el martes triste, el miércoles más o menos. Entonces, eso es un tema que acá está Sabri, está Piro por ahí, cuando yo fui tutor de ellos, yo la relación médico-paciente, la comunicación era que yo machaco permanentemente, porque para mí es algo muy importante, y es el éxito, es un éxito terapéutico, chicos, porque vos oncología, tenés cáncer de mama, estadio 3, tal receptor positivo, vas a un protocolo y sabés qué tratamiento hacerle, chicos. Tenés 2, 3, 4 opciones.
Yo siempre le digo, yo el año pasado terminé la especialidad y solamente podemos encontrar oncólogos de muchísimos años más de experiencia, pero yo siempre digo que la experiencia en oncología, en toda la especialidad, pero en oncología la haces con la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque qué tratamiento aplicarle al paciente lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Claro, está bueno lo que comentabas, profe, está bueno. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer dos preguntas? ¿Cómo no, Piro? Bueno, una es como parecía a la que preguntamos chicos. En el caso de que el paciente quiera recibir la noticia solo y, digamos, en contraposición a que muchas veces se informaba a la familia y la familia pedía que no se le comunique al paciente el diagnóstico, en el caso de que el paciente reciba el diagnóstico y no se lo quiera comunicar a la familia, ¿qué pasa ahí? Principio de autonomía, se llama eso. O sea, no se lo comunicas a la familia. Y el paciente, a ver, Decide. siempre y cuando el paciente esté en su sano juicio, si esté orientado en tiempo y espacio, no sea un paciente psiquiátrico que esté alucinando, si el paciente está en su sano juicio, yo tengo que respetar el principio de autonomía, chicos. Es como cualquier otra enfermedad que uno debe, es un secreto profesional, uno lo debe respetar. Y sumado a lo que me pregunta Piro, es decir, no quiere que se lo cuente a nadie. Bueno, no se lo cuento a nadie. ¿Y qué le cuento? Bueno, es lo que yo decía antes. El paciente nos va a demandar él solo que quiere saber. Y seguramente uno debe ir, yo viste que le recalcaba, prestar atención a las emociones del paciente. Entonces, si nosotros prestamos atención a las emociones del paciente, nos vamos a ir dando cuenta qué quiere saber nuestro paciente, qué quiere saber, qué no quiere saber. Yo tengo un montón de ejemplos cuando yo me estaba formando en oncología, de tener pacientes, que yo me acuerdo que hablaban de la manchita, hablaban del quiste, nunca nombraban la palabra tumor. Y bueno, y tampoco estaba mal como estrategia propia mía, a veces en la conversación nombrar la palabra tumor, nombrar la palabra cáncer, porque es también eso que yo le decía antes, ¿se acuerdan? Decía el alerta, cuando yo puse alerta, bueno, que yo al paciente tampoco le voy a estar machacando vos tenés cáncer, no, pero que en la conversación yo nombre la palabra cáncer, nombre la palabra tumor en algún momento, nombre la palabra maligno, para que tampoco se generen malas interpretaciones, ¿sí? Y también es muy importante, chicos, la historia clínica. La historia clínica es el documento legal. Entonces, a veces está también muy bueno que nosotros escribamos la historia clínica para dejar asentado. Si hay un familiar, sería lo ideal. Pero si no hay un familiar, tal vez hay un colega, está bueno que siempre haya otro, porque no va a ser la primera o la última vez que tal vez venga un paciente y te diga, usted nunca me dijo eso. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio importante en eso. Profe, yo le quería hacer una pregunta. En este mundo donde la pandemia más que nada nos trajo tan a mano toda la comunicación, la información está siempre en la mano, en el celular y buscamos y a veces hasta nosotros que estudiamos medicina o que hacemos investigación no es difícil encontrar lo que queremos en internet. ¿Cómo se maneja una persona que llega al consultorio lleno de información y por ahí es difícil tratar? Sí, Isabel, te entiendo. Primero, eso no podemos evitar que la gente acceda a esa información. Pero sí tratar de ubicar a esa situación, decirle al paciente, bueno, mire, hay mucha información en internet, usted va a leer un montón porque la revista, porque esta página, porque leí o porque mi vecino me dijo que tengo que comer gorgojo, o porque mi vecino me dijo que la quimioterapia me va a caer el pelo, o porque a mi tía le pasó lo mismo, doctor, a mi tía le pasó lo mismo y se murió. Bueno, contra eso no lo vamos a poder evitar, vamos a tener que lidiar permanentemente y ahí va a depender también, por un lado, nuestra formación y nuestra experticia, nuestro training en comunicación, en poder bloquear esas situaciones, bloquearlas, no subestimarlas, bloquearlas, explicar fundamento por qué sí o por qué no, pero lamentablemente a eso no lo vamos a poder evitar. Pasa ahora, chicos, a mí me ha pasado permanentemente. Yo hoy trabajo en el ministerio, en la parte, hoy está todo relacionado con COVID, y me llaman permanentemente a mí, Seba, necesito conseguirme plasma, conseguirme ibuprofeno inhalatorio, y decir,
claro, leyeron o escucharon del plasma, leyeron o escucharon el ibuprofeno y se desespera por eso. Bueno, frente a eso, lamentablemente como médico y usted como futuro como médico, hay que lidiar. La mejor manera de lidiar es con una buena información, con una buena comunicación y pudiendo argumentar al otro. Pero es difícil, es muy difícil y no hay una respuesta absoluta que yo te diga, Sabri, bueno, decido. No, respeto, paciencia y con una buena comunicación hay que explicar. Yo durante la charla con usted traje muy aparentemente el ejemplo que pasaba cuando yo hacía guardia, cuando me entraba un paciente grave y yo tenía que salir a la sala de espera a hablar con el paciente. Y yo, si bien ya estaba acostumbrado, pues yo preparaba. Yo sabía qué le iba a decir, sabía cómo se lo iba a decir. Yo ya sabía un poco el pronóstico de ese paciente, la posibilidad de cómo ese paciente. Entonces, vos ya salías a prepararlo al paciente. Vos ya sabés que el paciente va a andar mal, entonces vos ya lo tenés que preparar. Pero si yo salgo y te digo, bueno, Sabri, la verdad que estamos haciendo lo posible, creo que va a andar bien, está respondiendo, tu cabeza, yo estoy influenciando en tu perspectiva y tu perspectiva de futuro va a ir hacia lo positivo. Cuando en realidad yo creo que las cosas van a ir mal, entonces tengo que ser claro, ¿no? Es más, a veces hasta uno dice, bueno, le pido disculpas si yo soy muy claro o muy simple o muy fuerte con las palabras, pero no quiero generar falsa expectativa. Y la gente te lo agradece. La gente siempre, yo recuerdo, mira, doctor, gracias que nos sea claro, gracias que nos hable así, porque si no a veces confundimos. Y a veces, chicos, esto no quiero que me lo interpreten, quiero que lo interpreten mal, y más porque estamos grabando la charla, pero a veces es más fácil revertir una mala a una buena que una buena a una mala. Digo, si las cosas están andando mal, y yo les soy claro que las cosas están andando mal, si después salgo y digo que salieron bien, bienvenido. Pero el problema es cuando uno explicó mal, comunicó mal, generó una expectativa positiva y las cosas después andan mal, eso es difícil. Profe, tengo... ¿Vos, Sofía, vas a hacer una pregunta? No, yo iba a decir que sí, que tenía razón, que se había entendido bien. No, te quería preguntar, profe, cuando por ejemplo se trata no de un cáncer de mama, sino de otra patología oncológica, que tiene por ejemplo un chico, o sea, alguien menor de edad, o una persona que tiene alguna patología psiquiátrica también, en ese caso, ¿cómo lo vamos tratando esto también? ¿No? Es decir, con los padres, con algún familiar, pero digamos porque el tema capaz que el mismo paciente no te entienda, digamos. ¿Cómo le hacemos entender? ¿Cómo? Perdón, repetime la pregunta. ¿Vos decís cuando el paciente tiene alguna patología psiquiátrica? Claro, por ejemplo, en ese caso, o cuando se trata de algún menor, algún chico que capaz que no entiende que por lo que está pasando, digamos, ¿cómo lo hacemos entender? ¿Qué hay que hacer? A ver, cuando tenemos un paciente con una patología psiquiátrica, obviamente que el comité de bioética entra un poco en acción también, porque es un paciente en la cual el principio de autonomía es muy difícil de respetarlo, ¿no? Porque si el paciente no está en su juicio sano, es muy importante respetar una decisión, porque no estaría orientado en tiempo y espacio en su juicio sano, como dije antes. Y a veces frente a un chico, después si ustedes quieren repasarlo, yo ahora no lo puse, existe lo que se llama la ley del paciente, ¿no? En la cual, por ejemplo, si quiere estar solo, si quiere estar acompañado, bueno, hay ciertos derechos que tiene el paciente que uno lo debe respetar. Pero si estamos tenemos un chico de 12 años, bueno, obviamente que es clave que haya un familiar. Así que eso va a ser muy importante, pero bueno, como yo le decía antes, existe una ley, que es la ley del paciente, en la cual reúne muchos criterios, como por ejemplo, no sé, que un paciente de 17 años puede estar solo, internado, y no hace falta que esté un familiar, o un paciente de 13 años es obligatorio que tenga un familiar acompañándolo, ¿no? Perfecto. Lo que yo le decía antes de ese trabajo de investigación de los 7 minutos, yo me acuerdo en su momento lo leí, que hoy lo quise buscar y no lo encontré. A mí me llamó mucho la atención porque yo me acuerdo cuando yo era residente y íbamos a ver los pacientes, a veces yo tenía profesores o jefes míos que entraban y decían, bueno, este paciente tiene un lupus, bueno, acá tenemos una apendicitis, acá tenemos un cáncer de mama. No, acá no tenemos un cáncer, acá tenemos un paciente que se llama Juan Carlos, que tiene una historia, una vida, una religión, una creencia, una familia y que tiene cáncer de mama.
No, acá tenemos un cáncer de mama. Hay algunos especialistas que dicen, bueno, acá tenemos una fractura de clavícula, acá tenemos una apendicitis y el paciente está ahí acostado, hay 10 monos vestidos de blanco que ni lo miran, ni le dicen buenas tardes, ni buenos días, ni chau, ni gracias, le levantan la sábana para mostrar la pierna fracturada o la panza operada y se van. Un horror, chicos, un horror. Yo cuando fui jefa residente le decía a mi residente, como le dije antes, permiso, buenas tardes, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo se siente? ¿Cómo pasó? Y después de todo eso, vemos cómo anda la enfermedad. Después de todo eso lo revisamos, ¿está? Pero siempre tomarnos un tiempito para charlar con nuestros pacientes. Eso va a ser muy gratificante porque es la parte que ustedes se van a llevar más importante. Esa parte hay que pensarla, esa parte humana hay que hacerla consciente y ponerla en jaque permanentemente, porque en ningún libro nos las enseñan, en ninguna materia nos las enseñan, y yo creo que sería obligatorio incorporar a la currícula algún área, algún contenido de relación médico-paciente, de comunicación de malas noticias, no solamente que un simple título de un libro de semiología, ya que habría que ayornarse del siglo XXI, solamente lo único que hablamos de relación médico-paciente, digamos, creo que debería haber, no digo un área, un año, ni siquiera tener que ser una electiva optativa, tener que ser obligatoria. Imagínense, yo hice formación de posgrado en oncología, yo estudié las últimas moléculas que actúan sobre el último receptor de membrana, pero no me enseñaron a comunicar malas noticias. Profe, yo acá apagué la cámara porque se me cortaba. En el caso, supongamos que tenemos el paciente con el que veníamos teniendo una buena relación y al momento de transmitir la noticia, esa relación se rompe y por más que intentemos, digamos, tranquilizar al paciente o calmarlo o explicarle que, digamos, que, no sé, a lo mejor se puede usar la frase de que es culpa del médico que tenga eso el paciente o algo así. A lo que voy es, nosotros ahí ese paciente, para evitar mayores problemas, lo derivamos a otro especialista. Puede ser una alternativa, a veces cuando uno ve que está rota ya la relación con nuestro paciente, derivarlo a otro especialista puede ser una alternativa, sí, es una herramienta aplicable a veces. Muchas veces no por culpa nuestra, por cuestiones se rompe esa relación médico-paciente, es muy difícil restaurarla. Una opción es tratar de hablar con otro familiar. Es muy común que a veces siempre el mismo interlocutor sea un familiar, no sé, que haya 3 hijos o 3 hijas, que siempre hay una que es la más conflictiva. Bueno, que venga con otro hermano, decirle, mira, sí o sí, Sabri, la próxima vez vení con tu hermano Rodrigo, si no, no vengas. Bueno, de otra manera lo decimos, ¿no? Pero que sí o sí que venga con otro hermano, ¿no? O la otra opción sería, como recién, creo que Sofi era tu nombre, vos me decías, bueno, una opción sería aplicar y derivarlo, o llamar a otro profesional con nosotros, o derivarlo a otro profesional. Claro, porque muchas veces, no sé, he visto en clínicas que muchas veces los pacientes tienen más relaciones con aquel profesional que está más tiempo dando vueltas, que por lo general son enfermeras o enfermeros. Sí, sí. Que a lo mejor puede servir para calmar la situación. Obviamente, uno lo debe identificar a veces cuando alguien parte del equipo tiene una muy buena relación con el paciente, bueno, tal vez se puede ser el que pueda entablar y dar esa información, pero siempre cuidando la contratransferencia. Ojo que ese abuso de confianza de relación con otro paciente no nos termina afectando a nosotros y nos va a perder la objetividad después. Claro. El mejor ejemplo al extremo de esto es porque uno como médico nunca trata a un familiar. Porque uno siempre va a subestimar lo que está pasando, no va a ser objetivo. Bueno, con un paciente en la cual uno ya entabló una relación de demasiada confianza, de demasiada transferencia y contratransferencia, podemos ya perder la objetividad al momento de tomar una decisión. Profe, vos antes habías hablado de que no hay que subestimar, creo que era la palabra, sí, a los pacientes. Digamos, ¿es solo en una cuestión del tema del lenguaje, en la forma en que lo expresamos, o en qué otro sentido vendría a ser esto, digamos? En todo. Sabri va a acordar, y si está Piro por ahí, otro ejemplo que yo me acuerdo siempre lo doy en la tutoría, a veces de no tampoco dar por entendido ciertos conocimientos. El ejemplo que yo siempre doy de la leche en polvo de un paciente,
que no aumentaba de peso. La madre le daba le daba la leche en polvo, se la preparaba con la medida justa, con la medida de leche en polvo justa, con la medida justa de agua, con la frecuencia, con la temperatura, bla, 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 bla. Y no aumentaba de peso, al contrario, disminuía de peso, hasta que al médico se le ocurrió preguntar de dónde sacaba la leche materna. Y la leche materna me dice, no, me la da un vecino. Bueno, en cuestión que el vecino trabajaba en un molino y lo que le estaba dando era harina, era engrudo lo que le estaba dando. Eso me acuerdo que lo contó una pediatra, una profesora mía. Tal vez para nosotros, que tenemos una formación, una cultura, nos puede decir, no puede ser. Lamentablemente, chicos, a veces hay ciertos ciudadanos que no acceden a una formación, a la escuela, viven en situaciones de mucha marginalidad, no salen de ese mundo, de ese barrio, de ese lugar con todos los derechos vulnerados, y nada, y la verdad que nosotros hay que tenerlo en cuenta, o algo más simple, chicos, gente que nosotros le decimos, bueno, un paciente oncológico, le decimos, bueno, toma esta pastilla todos los días, cada 21 días, y capaz el paciente no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, si nosotros cosas tan simples no las aseguramos, puedo ser el mejor oncólogo, pero me olvidé de chequear si ese paciente sabía leer o escribir. Fracasé. Por eso cuando hablo de subestimar, tiene que ver también con eso, y también de sobreestimar. Dar por entendido algo también es muy peligroso. Claro. Uh-huh. Con respecto a esto, me parece bueno contar que en las tutorías con el profe siempre hablamos de lo que él decía, ¿no? Bajar al nivel del con quien estamos tratando, porque no es lo mismo tratar con un médico que tratar con así sea un arquitecto, no van a tener las mismas palabras ni el mismo lenguaje. Entonces, algo que me llevé de toda esa mitad de año en realidad que estuvimos juntos es eso, bajar al nivel del que estamos o el que tenemos enfrente. Es muy importante, a veces eso no significa que estemos subestimando al otro, en el sentido que digamos el otro no sabe nada, no, estamos diciendo que no tiene por qué el tipo saber qué significa la palabra síntoma, estamos diciendo que no tiene por qué saber el otro lo que significa la palabra antibiótico o tumor o cáncer o glándula, no tiene por qué saberlo. Entonces, por eso a veces el rechequear si el otro entendió lo que le estamos diciendo, o a veces decirle, bueno, Sabri, a ver, bueno, contame, ¿qué entendiste de lo que yo te dije? Entonces, ahí nos damos cuenta que no entendió nada Sabri, o que entendió todo al revés, y que le tengo que volver a explicar, porque yo se lo expliqué mal. Entonces, cuando esto que decía Sabri, en la comunicación, en la transmisión de malas noticias, es muy importante, porque es asegurarnos que el otro entendió y qué entendió. Esto es muy simple, chicos, resumirlo. Como recién vos, Rodri, me decía, bueno, me llevo ese protocolo de 6 pasos. Acá lo importante es cómo lo decimos, no solamente qué decimos. Yo les puedo decir hola y se los puedo decir de 20 maneras diferentes. Enojado, triste, llorando, serio, mirando los ojos, mirando para otro lado, corriendo, caminando. Entonces, yo le puedo decir, bueno, Juana, lamentablemente el resultado de la anatomía patológica de la cirugía no salió bien. Lo que te sacaron es un tumor maligno, esto nos obliga a tener que pensar en algún tratamiento de quimioterapia. Bueno, yo todo eso se lo puedo decir de muchas maneras y puede caer de muchas maneras. Hay un curso que se da, que lo da la gente del CUDAIO, el CUDAIO es la institución provincial que se encarga de trasplante, que ellos capacitan en dar malas noticias. Yo me acuerdo que fue una capacitación que yo hice en su momento, algo tan simple me acuerdo, que era, vos por ejemplo, si estás en una habitación parado y le estás dando un informe a un paciente, si el paciente está en un rincón contra la pared, no es lo mismo que esté en un lugar abierto, porque en un lugar contra la pared es el lenguaje no verbal, se va a sentir avasallado, encerrado, bloqueado. Fíjense, algo tan simple del lenguaje no verbal, como uno lo debe tener en cuenta. El extremo del tecnicismo de esto son los cursos de oratoria, chicos. Los cursos de oratoria te enseñan cómo hablar, qué decir, qué no decir, cómo marcar una conversación, cómo terminarla. Bueno, no por
darle frivolidad a la comunicación, pero a veces esos cursos son muy buenos porque nos enseñan algunas herramientas de cómo decirlo, de cómo explicarle. Imagínense, yo le digo a un paciente que tiene cáncer o que una cirugía salió mal, se lo digo caminando por el pasillo del hospital apurado, con el celular en la mano, o que lo llevemos a una habitación tranquilo, cálida, sin que nadie nos interrumpa, que nos sentemos, que nos tomemos el tiempo necesario para explicarle. Va a ser diferente. Le dijimos lo mismo, pero se lo dijimos de manera diferente. Empatía, eso es lo que se tienen que llevar. Sí, yo personalmente no tengo más preguntas, la verdad que muy claro y creo que por lo menos yo tuve la suerte de tener un profe también que nos enseñó mucho el año pasado sobre esto y era gratificante ir a la sala del Hospital Centenario y hablar con los pacientes como corresponde, charlar, preguntar y que te cuenten su vida mientras te cuentan por qué estaban ahí. Así que es muy importante. Bueno, me alegro, Sofi. Yo le agradezco a ustedes, pues la verdad que es a mí un tema que me gusta mucho. Capaz que se nota, ¿no? Pero también creo que es muy importante, porque vuelvo a repetir, ¿de qué nos sirve que nos aprendamos todos los libros chicos, que tengamos la biblioteca o la compu ahora llena de PDF, si después no sabemos cómo aplicarlo, cómo comunicarnos con el paciente? Yo le agradezco a ustedes, los felicito por el laburo que hacen, sigan laburando, sigan participando, sigan investigando, sigan en investigación, sigan contagiando a otros estudiantes que se suben a su asociación. Es una asociación que yo ya, no sé, yo desde que era estudiante, yo entré en el 2003, existía, tiene ya muchos años. Sigan apostando a esto y sean ambiciosos. Cuando digo sean ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, pongan la vara siempre alta. Eso es lo más importante. ¿Está? Y traten de humanizar la medicina, traten de humanizar la práctica médica. Eso va a ser lo más importante.